quedado la anterior semana, o sea, la anterior clase, transporte de membrana, pasa, buen día, pasa. ¿Cómo habíamos quedado? Habíamos dibujado ¿qué? La membrana celular. Y al dibujar la membrana celular habíamos destacado la importancia de ella. Y dentro de esto es que la membrana celular tiene una vital importancia, vital, desde todo punto de vista, tanto celular, tanto en todo sentido, incluso la importancia clínica, porque lo van a entender desde lo que es la farmacología. Ahora, es importante también que entiendan que la membrana es una bicapa fosfolipídica, ya les he comentado, eso vamos a ir analizando después, y separa el líquido intracelular del líquido ¿qué? Extracelular. Ahora, a través de la membrana celular, las células se comunican, ¿ya? Y esta comunicación necesito que entiendan estos conceptos porque son súper importantes, incluso para entender, por ejemplo, qué pasa cuando hay exceso de potasio en el líquido extracelular, qué pasa con las membranas que son excitables, porque ahorita no vamos a hablar mucho de excitabilidad, pero necesito que entiendan eso. Entonces, lo primero que debes recordar es lo siguiente, ¿sí? Y saber. Sé que te han dicho, pero ahora vamos a poner ya en claro esos elementos. Fuera de la célula siempre es abundante el sodio. Hay potasio, sí, pero muy poquito. Hay potasio, sí, pero muy poquito. ¿Sí? Dentro de la célula es abundante el potasio. Hay sodio, sí, pero muy poquito. ¿Ya? Eso primero quiero que entiendan. ¿Sí? Ahora me dirán que hay otros, esos son los únicos elementos que hay. No, eso no. ¿Sí? Hay varios elementos, pero en primer lugar quiero que ya entiendan que estos son los más importantes del líquido extra y extracelular, porque ahorita vamos a hablar de los mecanismos de transporte. Segundo, hay unas leyes físicas que deben conocer. Hola, buen día. ¿Sí? Y estas leyes físicas se acoplan a este mecanismo de transporte. Segundo, aquí por ejemplo, hay calcio, aquí hay cloro, lo que tú quieras, ¿sí? En gran cantidad. Aquí no hay calcio, hay muy poquito. ¿Ya? Ahora, muchos de ustedes, ¿por qué están mencionando el calcio y por qué esos elementos? Te cuento que el calcio es abundante fuera de la célula. No puede estar el calcio mucho dentro de la célula. Si bien hay calcio, pasa, vayan a pasar. Como les digo, pueden entrar hasta quizás 15, 20 minutos después sin hacer ruido, porque no pueden perder una clase ¿no? Y no te pasa. Y pues no puedo ser yo el malo de la película. Sé que muchos no les dejan entrar, pero en realidad tienen que aprovechar. Si eres consciente, estás estudiando una carrera donde tienes que aprovechar eso. Ahora depende de ti. ¿Sí? El calcio no puede estar dentro de la célula y si hay, es muy poquito calcio que yo le puedo dibujar más pequeñito. ¿Ya? Este elemento es importante, ¿por qué? Porque en realidad cuando el calcio, cuando el calcio se invierte, o sea, este calcio puede estar mucho aquí, se producen graves trastornos en la célula, ¿ya? Y esos graves trastornos llevan incluso a la muerte del paciente. ¿Ya? Eso quiere decir que incluso estamos hablando de las células nerviosas, de las células musculares cardíacas, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos de que todas las células también pueden sufrir. ¿Ya? Y esto ya van a ver en fisiopatología, porque aquí se activa una especie de sustancias reactivas, ¿sí? que se asocian a este caso, lo que es grave, así de simple, es grave. Después las hipocalcemias, las hipercalcemias y todos esos elementos. ¿Ya? Dentro de la célula necesito hablar de estos componentes para el siguiente capítulo también. Hay otros elementos, fosfatos, etcétera, etcétera. Aquí hay cloro, no veo. Pero, ahora, dicho todo esto, lo primero que quiero que sepas, voy a borrar el calcio porque no necesito el calcio todavía, no necesito todavía a nadie más que a ellos, ¿sí? Necesito que entiendas una cosa. La membrana celular es una membrana y es un elemento orgánico semipermeable. Semipermeable. Esto ya deben saber, permeable. Ahorita ya van a entender la importancia, o sea, siempre está acoplado a la parte clínica. ¿Sí? Segundo, al decir semipermeable podría darle otro nombre, es selectivamente permeable. Selectivamente permeable. ¿Qué significa selectivamente permeable? La membrana, entre comillas, selecciona y dice quién entra, quién no entra, entre comillas dice, ¿ya? Te apuras, buen día, ¿ya?
selección, o sea, selectivamente permeable. ¿Sí? Una cosa que debe entrar a tu cabeza, ¿sí? La permeabilidad al agua es alta. O sea, al agua su permeabilidad es alta. Ahora, muchos de ustedes, pero no que dicen que la membrana es hidrófoba, no, te cuento que no. ¿Sí? Y hasta el año 2000, ¿qué les he dicho? El año 2000, la anterior clase, se ha dado un premio Nobel solo por descubrir las acopolinas. No se sabía cómo la célula era tan permeable al agua. Ya no se entendía, no es que no se sabía. Se vieron todos los investigadores de que el agua pasaba como Pedro por su casa, por la célula. Iba y venía, así, en los diferentes sentidos. Pero sabiendo que la célula era fosfolipídica, o sea, ¿qué quiere decir? Era hidrófoba, entre comillas, ¿ya? Entonces ahí se descubrió que el agua pasaba a través de las acopolinas. Y ese descubrimiento fue genial. Igual que muchos descubrimientos que fueron ganadores del premio Nobel. Por ejemplo, los descubrimientos del electrocardiograma, que es ganador del premio Nobel, ya vamos a llegar a ese capítulo. O los Nobeles que se han dado últimamente, que son de medicina, que son geniales, en la parte de inmunología y todo eso. Bien, entonces eso. Otro elemento que debes saber es una ley y las leyes de la termodinámica. Las leyes, sí, sé que no les dan a ustedes biofísica, y cuando se les da, los docentes que dan biofísica que he visto no lo asocian a la parte de utilidad clínica o fisiológica, porque la biofísica se tiene que hacer una adaptación o si no una integración a la fisiología. Las leyes de la termodinámica son importantes ya entender aquí. O sea, ¿qué quiere decir? Pasa. ¿Sí? Buen día. Un detalle importante a destacar. Un detalle aquí importante a destacar. Todos los seres vivos, incluso la célula, se funciona por leyes. ¿Ya? Y son leyes físicas o químicas. No vengas a inventarte leyes biológicas. La única ley biológica que te puedo enseñar es la siguiente: los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los demás son leyes físicas y químicas, y les había comentado. Si has entrado en medicina para no ver números, te has equivocado y te han engañado. ¿Sí? En medicina todo se entiende por números, por cálculos y todos esos detalles. ¿Ya? Pasa, sin hacer ruido, pasa, vienen, no pueden quedarse. ¿Sí? Bien, entonces, la termodinámica, no sé si alguien sabe, ¿sí? La termodinámica estudia las máquinas térmicas, así de simple. Muchos dicen, ¿qué tiene que ver aquí esto? ¿Ya? Las máquinas térmicas, ¿sí? Y nosotros somos una máquina térmica porque mantenemos calor, y no solo eso, en el interín de transformar la energía química de los alimentos en ATP, porque nosotros transformamos energía. En otras palabras, la termodinámica estudia las transformaciones de energía. Esto estudia, las transformaciones de energía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos focos, aunque sean LED, calientan un poquito, han debido ver, ¿ya? Y cuando son incandescentes, calientan más. ¿Qué es lo que hacen? Transforman energía eléctrica en energía luminosa, porque todo es energía. Todo es energía. Aquí quiero que entiendan, la célula es energía, la ATP es energía. ¿Ya? Ahorita ya, entonces, la energía eléctrica que está pasando por los cables se transforma en energía luminosa. En el interín de transformar esta energía eléctrica y luminosa, se produce y se libera ¿qué? Calor. Entonces, esa es una máquina térmica. Aunque parezca que no es máquina, pasan, llegan tarde y tienen que entrar suavito, con calma, sin hacer ruido. ¿Ya? Pasan. Buen día. ¿Ya? Entonces, sí, ahora nuevamente debo recordarte esto, porque la célula está funcionando bajo esta ley, una de estas leyes, no esta ley, ¿ya? Porque son leyes de termodinámica, leyes. Ahorita te voy a dar las dos. Segundo, quieres entender que seguimos queriendo entender esto. Entonces, la energía eléctrica con un motor, porque si tú la acoplas la energía eléctrica a un motor, ¿sí? Eléctrico, va a transformar energía eléctrica en energía mecánica. La mecánica estudia el movimiento. Entonces, y nosotros vamos a hablar de biomecánica después, ¿sí? Cuando hablamos del músculo, ¿sí? Entonces, la electricidad se transforma en energía mecánica. Ahora, pregunta, ¿qué tipo de energía transforma el humano? En el interín de esta transformación se produce ¿qué? Calor. Ahora, ¿qué hace el humano?
El humano y todos los seres vivos, casi todos, incluyendo hasta los que pueden ser como los animales de sangre fría, ¿sí? Los poiquilotermos se llaman, ¿sí? Sé que muchos de ustedes no saben de qué estoy hablando, pero sé que llevan sus colegios, ¿sí? Transforman energía química. Es de la energía química que entra con los alimentos. Los alimentos son químicas, son aminoácidos, son grasas, son carbohidratos. Y lo que hacen es transformar en otro tipo de energía química. Y ese otro tipo de energía química se llama ¿qué? ATP. Y esta energía química, ¿sí? Pues sirve para muchas cosas. Y en todo este proceso también se produce ¿qué? Calor. Por eso es que es el mantenimiento de la temperatura. Ya les voy a explicar en uno de los capítulos cómo somos nosotros homeotermos. Nuestra temperatura es estable, ¿sí? Pero cómo se producen desde el punto, porque es física y química. La temperatura no es, el hipotálamo solo tiene sensores para mantener eso. Bien, entonces, yo necesito que entiendas esto. La termodinámica estudia las transformaciones de energía. Y la termodinámica entonces habla de energía. Y una ley de la termodinámica dice, la energía no se crea ni se destruye. Ustedes conocen eso, solo se transforma. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la primera ley de la termodinámica. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Sí? Estamos hasta ahí. La energía entonces no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, un tipo de energía se transforma en otra, ¿sí? Y no se va nunca a destruir. Y eso es la ley del universo. Es mentira que se pierda la energía. Incluso un elemento inanimado como una piedra tiene energía, y es una energía potencial. Sé que ustedes están un poquito, no están entendiendo esto, pero deberías haber llevado a tu colegio si uno darle una ley. Sí, esto yo sé porque, como les voy a comentar un poquito mi historia, tengo 5 semestres de ingeniería vencidos. Pero ¿para qué? Para hacer ingeniería biomédica quería hacer, aparte de ser médico. Pero ya no pude porque tenía familia, tenía que trabajar, y he llevado desde química, física, me encanta la física, la química, y por eso entiendo todos esos procesos para el ser humano, ¿ya? Y pues el ser humano es solo física, química, simplemente. Entonces, ¿qué les decía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sé que esto no está en tu libro, ¿sí? Debería estar, pero ¿sabes qué cree Guyton? Que tú ya sabes. Han debido leer el prefacio, o sea, la introducción de Guyton. Dice conceptos en biofísica, te dice, biomatemática, ¿sí? Que debería saber. Bien, Guyton supone eso, porque el Guyton está en realidad escrito para estudiantes de college. Conocen qué es el college en los Estados Unidos. Esos chicos que ya han salido bachilleres, pero han sido preparados para estudiar una carrera en especial. 2 años. Por ejemplo, les han dado, para ser médico, tú tienes que estudiar biología, etcétera, etcétera. Eso después vamos a hablar. Ya, o sea, no es necesario ahorita hasta acá. ¿Y cuál es la otra ley de la termodinámica que es súper importante? La energía siempre va de donde hay más a donde hay menos, o migra. O sea, la energía, ¿sí?, va a ir de donde hay más hacia donde hay menos. Siempre. Siempre. ¿Ya? Todo tipo de energía. Por ejemplo, la luz, ¿hacia dónde iría? Si es energía, la luz es energía, ¿hacia dónde iría? A la oscuridad. ¿Ya? Por ejemplo, el calor, ¿hacia dónde iría? Hacia el frío. ¿Ya? Y va a tender a migrar. Ahora, por ejemplo, la alta concentración de un ion, ¿hacia dónde iría? Hacia la baja concentración. Tiende a migrar o difundir. En este caso, ¿sí? Dicho todo esto tendría y tengo que haber hecho con ustedes. Les vuelvo a decir, no leo ni les voy a repetir el libro de memoria. Si me han hecho caso los chicos que han leído y el libro, espero que hayan leído. ¿Quiénes han leído el libro? Solo leen. Y está bien, están yendo por buen camino. Los que no han visto el libro están yendo por mal camino. Así, solo leen, no he hecho estudiar. Lee después de mi clase. O aunque mañana, pero lee, cuanto más fresquito mejor. Los primeros capítulos son fáciles, si se han dado cuenta. ¿Ya? Pero los que se vienen, ahí vas a convulsionar, así te digo, si no me afectas. ¿Sí? Ahí atrás, si está con su celular, alguien, algo, deje su celular. Aquí han venido y están pagando harta plata, pero perdónenme la expresión de harta plata, sí, o sea, mucha plata, porque tienen que profesionalizarse. Hazle un favor a tu yo de futuro. ¿Me has entendido esto? ¿Sí? Necesito haberte dado esto para entender este capítulo. Bien, entonces, como sabes que los seres vivos son seres termodinámicos, y no solo eso, jugamos con energías y todo esto, la célula es una
es un elemento que tiene una membrana y es semipermeable o selectivamente permeable. Pregunta para ustedes, si aquí hubiese más agua, ¿hacia dónde iría? Si hubiese más agua, ¿a dónde migraría? Hacia donde hay menos agua. Mira, ¿cómo yo entiendo eso? Si aquí hay más sodio, por lo que estoy viendo la molécula es mayor, ¿hacia dónde va a ir? Hacia donde hay menos. O sea, va a ir, entre comillas, va a difundir. ¿Hacia dónde escaparía el potasio? Sabiendo que el potasio aquí es más y aquí es menos. Hay un sentido de donde hay más o donde hay menos. Entonces, dicho todo esto, voy a borrar esos elementos aquí, destacados, y voy a jugar primero solo con esto y necesito que entiendan. Ahora, otro elemento, si aquí hubiese mucha glucosa, porque la glucosa entra por los alimentos, primero difunde al espacio extracelular y de ahí la célula lo consume. Si aquí había mucha glucosa, ¿hacia dónde va a migrar o difundir? Hacia donde hay menos glucosa. ¿Ya? Si aquí hubiese muchos aminoácidos, producto de los nutrientes que consumimos de las proteínas, ¿hacia dónde van a tender a migrar o difundir? Hacia donde hay menos, porque la célula utiliza todo esto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hablamos del agua, ya se daba el ejemplo del agua y todo eso. Dicho todo esto como introducción, vamos a ir a hablar del capítulo 4, porque solo es esta introducción. ¿Sí? Esto deberían saber, aunque hay más conceptos, pero deberíamos tomar en cuenta esto. Bien, necesito que entiendas que los mecanismos de transporte en las células son, en realidad, solo son dos. Uno de ellos es transporte pasivo, ¿ya? Y el otro es transporte activo. ¿Listo? Así de simple. No te olvides la membrana celular dibujada, porque al final de la clase, espero que hoy sea, tiene que ser, porque si no, no va a ser bueno, ya te voy a dibujar a la membrana funcional. Por eso muchos de ustedes me van a dibujar a la función, sí te la voy a dibujar, porque cuando yo te muestro el software en práctica, para reforzar este conocimiento, la vas a ver funcionando en los softwares. ¿Estamos? Entonces, los dos mecanismos de transporte celulares en los mamíferos son transporte pasivo y activo. Sin olvidarnos de que esto también se va a la parte de los, o sea, la parte de la botánica, que es de las plantas. También todo migra de donde hay más o menos. Y hasta de los animales que son poiquilotermos, como los patracios, o sea, de sangre. Bien, pero aquí lo que son los mamíferos. ¿Estamos? Bien, entonces, dicho todo esto, en el transporte pasivo se distinguen dos mecanismos de transporte, y esos dos mecanismos son la difusión, ¿ya? Y el otro mecanismo de transporte sería la difusión facilitada. En otros casos, aquí en el libro se dice difusión simple, y aquí se habla de difusión facilitada. Estarás atento a este capítulo. Te va a servir para los siguientes capítulos que vienen, hasta para el corazón, para todos. No sabes esto, no entiendes, no vas a entender nada hasta incluso en neurofisiología, que es al final del año. No vas a entender porque todo está basado en muchos de estos elementos. Y esto se aplica a la farmacología, así de simple. ¿Cómo crees que un fármaco que tú consumes hace efecto en X o tal parte? Porque el fármaco va a ir de donde hay más a donde menos y va a difundir y va a hacer efecto en el lugar o en la célula que tenga que hacer efecto, ¿ya? O todos esos. Entonces, la difusión simple y la difusión facilitada, ¿ya? Aquí no voy a poner el concepto de ósmosis asociado al transporte pasivo, ¿ya? Pero yo quizás le pusiera como un elemento adicional a la ósmosis, que es un mecanismo de transporte, ¿ya? Que la voy a poner, le podríamos poner una rayita así, ¿ya? ¿Ya? Que se ata muy aparte. Y aquí vas a entender muchos otros cálculos que vamos a hacer en práctica. Hoy te voy a hacer unos cálculos, ¿sí? Y tú tendrás que hacer los cálculos en la práctica cuando yo te diga. Bien, en el transporte activo, sé que no está así el libro, pero esta es la mejor forma de entender mecanismos de transporte. Se distinguen dos mecanismos de transporte. Uno, el transporte activo, o sea, el transporte activo como tal primario, ¿ya? Y el transporte activo secundario. ¿Sí? La diferencia es que el transporte activo, ¿sí? Sí o sí necesita energía celular. ¿Cuál es la moneda energética de la célula? Ya. Entonces, de alguna u otra manera estos necesitan ATP. No he dicho que los dos necesitan ATP para funcionar.
¿sí? Pero de alguna u otra manera uno utiliza, pero el otro sí lo necesita de alguna u otra manera. Ya vas a entender eso, ¿sí? Por ejemplo, todos al principio creemos que los dos necesitan ATP directamente. No, el que necesita ATP directamente es el transporte activo primario. Pero el que necesita ATP indirectamente es el secundario. Este no es que utilice ATP de primeras a primeras, pero necesita que este funcione para que este funcione. O sea, si funciona este mecanismo de transporte, este va a funcionar. Si no funciona este mecanismo de transporte, este no funciona. Por eso que necesita ATP. ¿Todo lo está haciendo? Apurate, porque no es aquí que, como en el cine. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? Bien. Hasta aquí entonces, por favor, estoy empezando no como está en el libro no empieza así. Pero esta es una especie de esquema que te doy para que tú vayas entrando. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué voy a desarrollar ahora? El primer mecanismo de transporte, que sería el transporte pasivo. Y este transporte pasivo primero voy a desarrollar a lo que es la difusión simple. La difusión simple, ¿sí? Está regida bajo la segunda ley de la termodinámica, o sea, la rige la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que este mecanismo de transporte se va a distinguir porque todo va de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Las sustancias van a difundir de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Entonces, la difusión simple se rige bajo la segunda ley de la termodinámica. Como es transporte pasivo, no utiliza ATP, no ATP. Entonces, ¿cuál es la energía que utiliza? ¿Sí? ¿Qué? Ya, pero en realidad ahorita, entre comillas, está tibio. Excelente. Estarás tomando, es del curso, ¿no? ¿O es de otro curso? ¿De otro? Ya, excelente, pero sí, sería bueno que tomes algunos apuntitos si es de otro curso, te aconsejo. ¿Ya? A los que son de otro curso, y los de mi curso les voy a comentar una cosa antes de terminar, antes de todo. Al final del año, los que tengan sus apuntes bien hechos, vamos a dar una nota a eso. Ya, así es. Pero bien hechos, así. Eso es una especie de, ¿cómo le llaman esto? De portafolio que quisiera que vean. ¿Ya? Vamos a darles una notita extra. Quizás te va a faltar, puede que te falte. ¿Sí o no? O quizás necesites una notita extra especialmente, como hacen conmigo, practicas en práctica. ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo nada, no me digan, usted ha dicho 10 puntos, no he dicho números. Pero te podría ayudar si me muestras ese cuaderno de apuntes y desarrollar, incluyendo en un tablet. El formato yo lo puedo ver, ya incluye tablet, incluye un papel y lápiz o lápiz. Bien. Entonces, la difusión simple no utiliza ATP. Entonces, para esto, nuevamente tienes que entender lo siguiente, es nuevamente física. Y el Guyton cree que tú ya sabes, por eso dice el libro, al empezar, necesita el estudiante que conozca nato, histo, matemática, biomatemática, biofísica y bioquímica, básica. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesito que entiendas es que las partículas, todas las partículas y las moléculas, siempre se mueven. Eso es lo que necesito que sepas. Siempre se mueven. ¿Ya? Y este movimiento se llama movimiento cinético de las partículas. Cinético. Mientras no estén en el cero absoluto, ¿cuánto es el cero absoluto? ¿Me pueden decir, por favor? Ojo, entra al examen, está en tu libro. ¿Sí? No me digan que aquí lo puse donde está todo lo que les estoy dando, y si les digo pregunta de examen, ¿por qué? Tengo tanta experiencia y he trabajado con tantos docentes, hasta con mi profesor ya fallecido, ¿sí? Y he sido su colega hasta como docente, ¿sí? Sé lo que se pregunta. Y sé lo que se pregunta en el USMLE, en el examen de la residencia médica de los Estados Unidos, lo que se pregunta en los exámenes de residencia. Y esto es importante, ¿sí? Y esto se pregunta en residencia médica. Me dirás, ¿qué estupidez esto se pregunta? Sí. Por eso es que reprueba la gente. Por eso es que los médicos reprueban los exámenes, y no todos, porque tienes que saber este detalle. Bien, ¿qué es la energía cinética de las partículas? Pregunta. ¿Qué es la energía cinética de las partículas? La energía cinética de las partículas dice que todas las partículas y todas las moléculas se mueven. Los gases se mueven más, los líquidos se mueven menos,
y los sólidos se mueven, pero mucho menos. Ojo, todo se mueve en este universo, las partículas se mueven. Los sólidos, los líquidos y los gases se mueven. Más los gases, poquito menos los líquidos y los sólidos mucho menos. ¿Sí? Y esto va a depender de la temperatura del sistema. Temperatura del sistema. Cualquier materia, cualquier tipo de materia que esté por encima del cero absoluto se va a mover. ¿Cuánto es el cero absoluto? A ver, allá los dos señores, el señor que no está tomando puntos, el que está ahí, así, el de lentes. ¿Cuánto es el cero absoluto, vos? ¿73? Sí, creo que sí. Creo que sí. A menos te has equivocado por uno. Menos 272 grados centígrados. ¿Sí? ¿O qué? ¿En Kelvin? No sé qué. 0 grados Kelvin. Pues, ¿cómo no vas a ver en Kelvin? Por eso, si sabes esto, ¿cómo no vas a ver? Los 0 grados Kelvin son los 0 grados absolutos. ¿Ya? O menos 272 grados centígrados. A esta temperatura ninguna molécula se movería, supuestamente. ¿Ya? Y esto dice la física. Entonces, a esta temperatura todo estuviera congelado y nada se movería. ¿Sí? Pero como nosotros no estamos a esta temperatura, se mueven los gases, se mueven los líquidos y los sólidos. Y estas partículas se mueven todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, va a depender mucho de la temperatura del ambiente. Un poquito para hacerles entender. No es un libro que implica mucho empeño. Ahora, un detalle. Aquí, por ejemplo, te voy a dibujar un canal. En este caso va a ser un canal iónico. Ya te lo he dibujado la anterior vez. Este va a ser un canal iónico. Este canal iónico va a ser para el sodio. ¿Sí? Aquí te lo voy a dibujar la membrana fosfolipídica, la bicapa fosfolipídica, y te voy a dibujar otro canal. ¿Ya? Y este canal va a ser también iónico, canal iónico para el potasio. ¿Sí? Voy a seguir dibujando en este caso, la membrana celular, la bicapa fosfolipídica, y te lo voy a dibujar un canal, pero un canal eléctrico de compuerta. Ya, un canal eléctrico de compuerta. ¿Sí? Eléctrico, ¿por qué? Porque esta compuerta se abre y se cierra por cambio eléctrico en la célula. ¿Sí? Y te lo voy a dibujar con otro color, un canal también, pero un canal de ligando, en este caso químico, que se va a abrir siempre y cuando la sustancia química se acople a ese ligando, entonces la compuerta se abre. ¿Ya? Entonces ahí tienen varios canales. ¿Sí? Ahora, la difusión simple, ¿sí? En realidad es un mecanismo de transporte para muchas sustancias. Una de ellas es, por ejemplo, la difusión de sustancias liposolubles. Entonces, para entender esto, debo entender que hay dos sustancias, las liposolubles, ¿ya? Y las hidrosolubles, ¿ya? Las hidrosolubles. Las liposolubles van a pasar por cualquier parte de la membrana, si son liposolubles, ¿sí? Pero de preferencia, esas liposolubles van a pasar, por ejemplo, por los intersticios de la membrana. Mira, esos son los intersticios. No necesitan un canal. Mira, no he hecho pasar por los canales. Pasan por los intersticios. Esto es pregunta de examen. Ya te voy a dar la utilidad clínica de esto. Te voy a preguntar en práctica y en el ABP que te voy a dar de examen. ¿Ya? Las sustancias, si son liposolubles, van a pasar por cualquier parte, pero entonces pasan por estos intersticios. Mira, no hay un canal aquí, no he dibujado canal. Estos son canales. Mira, son canal, pero este pasa por aquí, ¿sí? Y estas son las sustancias que liposolubles. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces todo lo que es liposoluble no necesita un canal. Nada, solo va a pasar por cualquier parte de la célula. Y si esto está abierto, hasta por eso puede pasar. Pero necesito que entiendas esto, el intersticio de la membrana. ¿Ya? Por los resquicios y esto va a pasar. ¿Sí? Estas sustancias liposolubles que necesito que aprendan son el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿ya? Que son liposolubles. Los alcoholes, ¿ya? Muchas sustancias como el ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿ya? Muchos fármacos son liposolubles, muchos fármacos, ¿ya? ¿Por qué crees que hay ketorol sublingual? ¿Por qué se coloca el ketorol debajo de la lengua? ¿Ya? ¿O por qué hay otras sustancias sublinguales? ¿Han levantado su lengua? ¿Qué hay debajo de tu lengua?
¿Se han fijado que hay debajo de su lengua? ¿Qué hay? Vasos, son venas. Hoy van a ir al espejo, van a levantarse hermanamente. ¿Ya? Y esos vasitos se ven, están a flor de la mucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando colocas cualquier elemento liposoluble debajo de tu lengua? Se va a absorber rápido. Porque pasa a través de todas esas. Mi mucosa es membrana celular, células que tienen membrana celular. Entonces se absorbe y en 5 o 10 minutos está adquiriendo ya ciertos niveles de concentración en sangre. ¿Ya? ¿Por qué creen que se colocan supositorios? Ya para los niños, aunque ya no se sugiere, no se está fabricando, ya les voy a explicar por qué. Les están explicando en pediatría por qué. Ya ni al hombre, ni a la mujer ya se pone así nomás supositorios, pero siguen haciendo, incluso todavía para terapia intensiva, porque colocamos supositorios rectales. ¿Por qué en el recto? ¿Por qué la lengua? ¿Por qué hablo? Porque hay venas, hay vasos sanguíneos, son plexos venosos. Y esos plexos venosos, una vez que entra en contacto el alimento, el fármaco con el fármaco rápidamente se absorbe porque es liposoluble, porque pasa por las membranas de esa misma mucosa y rápidamente se absorbe. ¿Ya? Es por eso. 1. 2, ahí están la aspirina. La aspirina es altamente liposoluble. Entra al estómago, no necesita ir al intestino para absorberse. En el estómago ya se está absorbiendo. ¿Por qué está aquí la pinche aspirina? Porque la aspirina ya tiene solo usos específicos. Cuando el paciente está con infarto agudo de miocardio, la aspirina salva vidas, aumenta hasta entre 30 a 60% de la expectativa de vida en el infarto. Si tú supieras que alguien está en infarto, estás lejos del hospital, pero crees que es un infarto, estás seguro por los signos y síntomas, dar aspirina, solo una aspirineta, no necesitas nada. Si no hay aspirina, ¿sí? Vas a mejorar su expectativa de vida entre 30 a 60%, solo por dar aspirina. Así es. Después vamos a hablar de eso. Ya, otros fármacos, les he dado ahorita los fármacos que son los, en este caso, el ketorol, esas cosas. Ya, incluso muchos fármacos como los anestésicos. ¿Estamos? Bien. Ahora, aquí viene el alcohol. No sé si a ustedes, algunos de ustedes, si todavía, y si no lo han probado mejor, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tomas un vasito de alguna bebida alcohólica, te invitan, ¿ya? Pero solo te invita un poquito, pero como que a los 5 o 10 minutos, no sé, quieres levantarte, quieres ir al baño, ¿dónde se absorben los alimentos y todo eso en el intestino? ¿Correcto? Pero como el alcohol es liposoluble, ya empieza a absorberse lo mismo que la aspirina en el estómago. Ya empieza a absorberse, ¿sí? Y al absorberse, rápidamente, en cuestión de 5 o 10 minutos, está circulando el alcohol por la sangre y está haciendo efecto en el sistema nervioso. Así de simple. Entonces, esa es la importancia. Es lógico, es fácil entender el CO2 y el dióxido, el CO2 y el oxígeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, ellos van a difundir porque son parte de la respiración. Tienes que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Te podría dar más ejemplos solo de la pinche difusión. A eso se llama difusión simple, ¿sí? Que regida para las sustancias liposolubles. Cuanto más liposoluble, más rápido va a difundir. Cuanto menos liposoluble, menos rápido va a difundir. Ojo con esto. Ahorita les voy a dar algunos conceptos muy importantes que se preguntan en el examen, y no solo en el examen, se preguntan después de residencia. ¿Qué? Porque mira, he metido farmacología, he metido de todo, hasta la vida diaria y hasta respiratoria. Por eso que a los pacientes necesitamos entender esto incluso en lo que es la parte de respiración de máquinas artificiales, todo eso, para darles concentraciones de oxígeno. ¿Cuánto va a ser la PO2, la fracción inspirada de oxígeno? Bien, para que veas qué tan complejo es. Hidrosolubles. Las hidrosolubles nunca pasan por los intersticios de la membrana, no pueden. Las hidrosolubles sí o sí necesitan canales. Sí o sí necesitan canal. Algún canal por donde difundir. Necesitan algún canal por donde difundir. No pueden difundir por los intersticios, o sea, no podrían hacerlo de esta manera. No. O necesitan un canal, su nombre lo dice, abierto, un canal de compuerta, un canal de ligado. Este canal de compuerta es el. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿sí? Aquí hay un detalle. Si aquí hay más, este es uno de sodio. Hagamos de cuenta que este es el espacio ¿qué? Este es el LEC, el espacio extracelular. Y este va a ser ¿qué? El líquido. ¿Ya? Así estamos. ¿Sí? Entonces, si aquí hay gran cantidad de sodio, ¿qué tiende a hacer el sodio? ¿Sí? ¿Qué tiende a hacer el sodio? Ir de donde hay más a donde hay menos. Ojo que estoy utilizando una palabra de tendencia.
Hay una tendencia de ir de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el potasio? Si en el líquido intracelular hay mucho potasio y el canal está abierto, si te das cuenta está abierto, no hay ninguna compuerta. Pero hoy vas a entender cuáles son las leyes que rigen que no difundan así más. ¿Sí? Pero si aquí hay más y aquí hay menos, ¿qué tiene tendencia el potasio? En difundir de donde hay más a donde hay menos. O sea, el potasio tiende a escaparse de la celular, como ustedes ahorita quisieron mucho escaparse, ¿ya? Y los sodios tienden. Estamos entendiendo la palabra. Hay una tendencia. ¿Listo? Lo dejamos eso sí. ¿Listo? Ahora, estos otros canales también son iónicos. Pueden ser para el sodio, para el potasio, para el calcio, para el cloro, todos son iónicos, ¿sí? Pero hay un detalle, tienen compuertas. Solo van a difundir las sustancias, por ejemplo, si este fuera de calcio, estoy por el dibujo, voy a poner nada más por el color. Si este fuera de calcio, mientras la compuerta esté cerrada, nunca va a difundir el calcio. Pero ¿qué pasa si la compuerta la abro? El calcio va a difundir, o sea, hasta que de donde hay más hasta donde hay menos, hasta que, entre comillas, hasta que todo se pueda igualar, porque va a hacer eso, hasta lo que es el equilibrio. ¿Ya? Y aquí, si fuera este canal de sodio, porque es el ligando para el sodio, si se abre, ahí está, este va a tener tendencia a que el sodio también difunda de donde hay más o donde hay menos, no como esto, porque en estas el sodio y el potasio van a difundir poquito, gotean. Por eso esto se llama canales de goteo o de fuga. Los que están abiertos, estos dos, se llaman canales de goteo o de fuga, porque fugan, nada más. Fugan las sustancias. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Hace rato una de las chiquitas ha salido por el canal. ¿Sí? Se ha fugado. Pero el hecho de que salga una, no pasa nada. Hasta dos quizás. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si empiezan a querer salir 5 o 6? No, yo cierro bien el canal y nadie sale. ¿Ya? Y voy a mantener mis potasios dentro. ¿Sí? ¿Qué pasa si por ejemplo viene, no sé, otros más estudiantes de otros cursos? Queriendo entrar allá afuera, hay 10. Pero no hay asientos. ¿Ya? Le dejo entrar uno, hay 2 asientos libres. Sí, que entre un solo. Le dejo entrar al otro. Sí, que entre el otro solo. Pero ya no hay más asientos, entonces ya no entra. Entonces, los sodios tienen tendencia a entrar y el potasio tiene tendencia a salir. Pero ¿cómo lo hace? Por goteo, por fuga, ya poquitas cantidades. Eso quiero que entiendan. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con estos? Pueden ser de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, de todos, pero tienden a entrar en grandes cantidades. Estos sí difunden grandes cantidades. Así es. No es como aquellos. En aquellos gotean. Ya les voy a indicar cómo se controla eso. Tienes que ver. Esto es en grandes cantidades. Entonces, las sustancias hidrosolventes. Un poquito vamos a hablar del agua. ¿Ya? El agua, aunque no se ha agrandado hacia allá, no importa. ¿Ya? El agua, ¿sí? Tiene una forma especial de difundir, y eso necesito que entiendas. ¿Ya? Y el agua utiliza lo que se llaman acuoporinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que utiliza el agua? El agua utiliza acuoporinas, o sea, poros para el agua, acuoporinas. ¿Sí? Y el agua también va a difundir de donde hay más hacia donde hay menos, o viceversa, de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Ya? En realidad el agua pasa por la célula como Pedro por su casa, pero va a depender mucho de dónde hay más agua y dónde hay menos agua. En realidad el agua no podría hacer eso. ¿Qué les he dicho que estudia la fisiología? ¿Qué estudia? ¿Qué es lo que mantiene la homeostasis? ¿Correcto? Entonces, no podría haber más agua ni menos agua dentro de la célula, o fuera. El agua tendría que estar por igual, ¿sí? Cuando hablo de agua, fuera y dentro de la célula. Tendría que estar. Porque cuando se altere el agua en los espacios, se producen graves trastornos en el paciente. Graves. Uno de ellos, por ejemplo, es sin ir lejos en las diabetes descompensadas, en los pacientes que tienen trastornos endocrinológicos, en los pacientes que tienen acidosis, se altera la cosa. Ya vas a entender con calma. Lo primero que quiero que entiendas es que el agua puede ir de donde hay más a donde hay menos y viceversa, y se mueve en ambos sentidos, pero va a depender mucho de dónde hay más agua. ¿Sí? Ahora, muchos de ustedes, ¿cómo es eso de que haya más agua y menos agua? O sea, ¿de qué depende?
de los solutos. Ya vamos a ver más adelante, de los solutos. Porque no te olvides que te he dicho que la célula tiene, su líquido, ¿qué? Intracelular. Y el líquido extracelular. ¿Acaso el líquido intracelular solo es agua? No, pues hay solutos. Sodio, cloro, calcio, potasio, magnesio, fosfatos, todos ellos. Y esos solutos están generando osmolaridad o una concentración. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Pues ahorita les voy a explicar todos. Entonces, ¿qué sustancias difunden? Entonces, difusión, las sustancias lipo e hidrosolubles. Las lipo no necesitan canales, lo hacen por los intersticios de la membrana. Y las sustancias que son hidrosolubles o necesitan canal, como el agua, aquaporines, o los iones van a difundir por canales especiales. ¿Ya? Ahora, un concepto que el libro habla es lo siguiente. ¿Ya? No es lo mismo difusión hacia secas, difusión, ¿ya? Que difusión simple. Así es, no es lo mismo. Y esto lastimosamente se pregunta en los exámenes. Se pregunta, ¿qué es difusión? ¿Ya? La difusión es más que todo un fenómeno físico, donde las partículas, así de simple, las partículas migran o se mueven, ¿sí? De donde hay más hacia donde hay menos. Eso nomás es difusión. Por ejemplo, si yo tuviera esta habitación, escúchame bien, ¿sí? Esta habitación, ¿sí? Yo abro una garrafa de gas aquí, ¿qué va a pasar? O sea, en una esquina ya la voy a abrir, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las partículas de ese gas? Esas partículas van a empezar a difundir en toda la habitación. ¿Hasta dónde difunden? La difusión es hasta el equilibrio. O sea, ¿a qué significa equilibrio? Hasta que todas las partículas de gas estén homogéneamente distribuidas en esta habitación. Eso solito es difusión. ¿Ya? Pero cuando hablo de difusión simple, ahora sí que lo estoy poniendo nombre y apellido, ¿sí? Es el mecanismo por el cual las partículas se intercambian a través de la membrana celular, siguiendo la segunda ley de la termodinámica. Aquí sigue siendo segunda ley. Sigue siendo, pero no hay membrana. Mira, está difundiendo en toda la habitación. Pero cuando hablo de difusión simple, es el movimiento de partículas a través de la membrana. Entonces, difusión simple es el movimiento de partículas a través de la membrana celular, siguiendo ¿qué? La segunda ley de la termodinámica, que dice todo se va a mover a través de la membrana, de donde hay más a donde hay menos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, no es lo mismo el concepto de difusión a secas que hablar del concepto de difusión simple. Entonces, en las células que hay, difusión simple. Todo esto es difusión simple. Todo esto es difusión simple. Mira, cuántas cosas, no es solo una cosita. Difusión simple hace el agua. Ahora, esta difusión simple del agua no tiene ese nombre. Cuidado que digas que el agua hace difusión simple. Sí, te estoy haciendo entender ahorita, solo es para entender. La difusión del agua tiene su nombre y eso se llama ósmosis. Y eso lo vamos a estudiar ahorita. Cuando hables de agua, ¿sí? Nunca me vas a decir difusión simple de agua. No, se llama ósmosis. Y listo, el médico y los estudiantes de medicina y todos entienden por ósmosis. Entonces, la difusión de agua se llama ósmosis. ¿Ya? Puedes decir difusión de agua, lo vamos a utilizar. Y el resto, todo es difusión, liposolubles, hidrosolubles. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los que no han entendido, hablen. Bien, ok. ¿Sí? Ahora, hay un detalle que necesito que entiendan, ¿sí? Y es el siguiente. Vamos a borrar a la difusión, que ya no nos interesa, porque ya les he explicado con la garrafa de gas. Voy a dejar esta difusión simple, y la difusión simple habría sido transporte, ¿qué? ¿Qué transporte es la difusión? Ser por médico, peor si quiere ser de todo, o sea, y aprobar la difusión. No sería bueno que la difusión facilitada sí o sí necesita proteínas transportadoras. Y ahora aquí entra un concepto. Si bien aquí mira toda clase de canales de puesto, la difusión facilitada necesita de una proteína transportadora. Una proteína transportadora, ¿sí? De difusión facilitada. Ya no es un canal, si te fijas, mira, lo he dibujado diferente. Lo he dibujado, ¿qué?
diferente. Ya no es un canal, es una proteína transportadora. Esta proteína transportadora va a difundir de donde hay más a donde hay menos, pero tiene una característica. Estos difunden de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. Es como la garrafa de gas. E incluso, si aquí va a seguir habiendo más y aquí va a seguir habiendo menos, todo el tiempo va a difundir. En cambio, este mecanismo de transporte de la difusión facilitada difunde también de donde hay más a donde hay menos, pero es limitado. Es limitado, ¿ya? Este tiene un límite, así decimos. Tiene un límite. ¿Qué significa eso? Si aquí, a pesar de que ya ha difundido, se seguiría viendo más y aquí hay menos, ya no va a difundir. Entonces, hay un límite. O sea, ¿qué quiere decir? La difusión facilitada tiene un límite de difusión. Aunque sí o sí se va a dar de donde hay más a donde hay menos, pero cuando haya el libro dice una saturación, ya no va a difundir más. Ya no va a difundir. Entonces se saturan estas proteínas. Pueden saturarse. Ya hay un límite. ¿Sí? Siempre van de donde hay más a donde hay menos, pero tienen un límite. Y ese límite se llama saturación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuáles son estas sustancias que hacen difusión facilitada y pueden pasar por esas proteínas? Fácil. Los aminoácidos y la glucosa. Aquí hay una utilidad clínica que está en tu libro. Es pregunta de examen. Les vuelvo a decir, la clase que yo doy es sí o sí tienes que aprender, peor si aceptar. Y todo lo que digo en clases lo voy a utilizar en tu contra en el examen. Tanto en práctica como en teoría, así que aprendí. Y no es normal, ¿saben qué? Yo necesito que sean los mejores. ¿Sí? Y los que quieren ser millonarios, ¿saben los que quieren ser millonarios? Sí, tienen que aprender esto, sí o sí, porque si no, no va a entrar ni a la presidencia médica y no va a ser millonario. Así de simple. ¿Ya? Así que les ruego aprender. Cuanto más sepas y entiendas, esto no es solo saber, es entender, estás más aventajado que otros. Mucho más aventajado. Así de simple. Bien, entonces, ¿cuántos tipos de transporte pasivo hay? Dos, difusión simple y difusión facilitada. ¿Ya se ha entendido la difusión simple? Creo. Hoy, si no se ha entendido, me preguntas. Y si no, en el libro lo lees un poquito. Aunque en el libro está en chino básico. Si lo lees, pero ¿qué pasa si vienes a mi clase y lo vuelves a leer? Ahí se hace. La difusión facilitada, ¿qué necesita? Una proteína. Entonces, podría decir que la difusión simple se produce a través de la membrana celular, los intersticios, o ¿por qué? Canales. En cambio, este utiliza proteínas transportadoras. ¿Ya? Y son específicas. Te cuento que, por ejemplo, ¿cuántos aminoácidos hay? 20. ¿Cuántas proteínas de difusión facilitada para aminoácidos creen que hay? Pues hay las 20. Para cada aminoácido hay una proteína de difusión facilitada. Para cada aminoácido. Y esto lo vamos a ver en digestivo. Lo vamos a ver especialmente en hígado. Así de simple. Entonces, cada aminoácido tiene su proteína de difusión facilitada, aunque algunas comparten, una proteína comparte dos aminoácidos, ¿no? O sea, pueden pasar dos aminoácidos. La glucosa, ya han debido llevar esto en histología, ¿ya? Aquí están los famosos GLUT. ¿Saben qué son los GLUT? ¿Les han dicho? ¿Saben qué son los GLUT? ¿Han llevado en histología? Por ejemplo, ¿cuántos tipos de transportadores de glucosa hay en las células? Seguro que no, imposible de que no. Hay los GLUT y los S-GLUT. ¿Qué diferencia hay? ¿O no les han dado? Hablen. ¿No? Bien, ahora tendrán que aprender, porque en bioquímica tienen que aprender esto y en este ciclo. ¿Ya? Porque más esto es para entender cómo el diabético y esas cosas, y cómo se absorbe la glucosa en el organismo, etcétera, etcétera, cómo se libera la insulina a través de estos GLUTs, etcétera, etcétera. Bien, los GLUT son estos, de difusión facilitada. ¿Ya? Los S-GLUT son los importadores de glucosa, que son otro tipo. Estos son de transporte secundario, después te voy a explicar. ¿Ya? Entonces, los GLUT son de difusión facilitada. Entonces, cuando te hablan de GLUT, es facilitado. Y cuando hablan de S-GLUT, es otro. El S-GLUT es importador de glucosa. Y ya te voy a dar en este capítulo. ¿Ya? Importancia. Bien. Ahora,
Preguntas hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí entonces? Podríamos decir, ¿qué va a transportarse por las proteínas de difusión facilitada? Se va a transportar glucosa y se va a transportar aminoácidos. Pero característica importante son saturables, o sea, tienen un límite. Van a ir de donde hay más a donde hay menos la glucosa, los aminoácidos, pero tienen un límite. ¿Ya? Este límite es importante para muchos órganos, pero uno te voy a dar que dice el libro y se pregunta en el examen. Se pregunta en el examen. ¿Sí? Yo les voy a decir una cosa. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo de que me están grabando, no importa, nunca he dicho cosas malas. Facilitos. Te hago un examen facilito, te estoy haciendo un flaco favor para que vayas a ser competitivo en el exterior o con otras universidades. Claro, si te hago facilito esto, no vas a ser competitivo a la par de un estudiante, por ejemplo, si quisieras incluso ir a la Católica de Chile. Así de simple. No hay. ¿Ya? Con eso no te quiero decir, hay que hacerles exámenes difíciles. Tampoco es así. Hay que hacer exámenes con nivel universitario para que ustedes sean competitivos. Eso quiere decir que la señorita quiere medirse con un estudiante de la Argentina, tiene que tener el mismo nivel. O del Brasil o de Chile, tienes que tener un nivel. No puedes decir no conocer estas cosas. ¿Ya? Y está en tu libro. No estoy saliendo del libro. Nunca salgo del libro. Sí explico más para que entiendas lo que dice el libro. Ahí te presupone que tú ya has hecho esto. Bien.